Levanta tus manos un momento más. Y deja que ese fuego del Espíritu Santo que arde en ti siga tocando todo tu interior, todo tu ser. Oh Espíritu de Dios, habla con Él un momento, hermano. Aleluya. Deja que el poder de Dios arda. Y deja que tu corazón y tu alma puedan decir: Señor, soy perfecto por medio de tu gracia, por medio de tu poder. Señor, hoy todo mi corazón está desbordado delante de ti, porque entiendo que he sido creado para alabanza de tu nombre. Tararéalo, dilo. Haz tu propio cántico delante del Señor. Expresa tu propia alabanza al Señor. Dios quiere escuchar tu voz en este momento. Dios quiere escuchar las palabras que salen de tu corazón. No dejes que pase este momento, no permitas que pase esta oportunidad sin antes adorarle en espíritu y en verdad. Oh, en el nombre de Jesús, creados para alabanza de tu nombre. Dilo con fuerte voz, exprésalo, porque entonces mirarás la recompensa de cuando se alaba al Señor con todo el corazón. Aleluya. Que tu vida arda, que tu vida esté apasionada, que tu vida entienda el sentido de lo que significa ser hecho hijo e hija de Dios. Que tu espíritu contemple la hermosura de su santidad. Aleluya. Oh, precioso Espíritu de Dios, te alabamos, te adoramos, te damos toda la gratitud y todo el reconocimiento, porque en este día, Señor, pueblos en todo el mundo, Señor, están adorando tu nombre. Iglesias en todo el mundo, Señor, hoy se están congregando, hoy están exaltando al único nombre que debe de ser exaltado en gran manera. Te damos gracias por los redimidos, Señor, por los millones de redimidos que hoy cantan ante tu trono, que hoy te alaban, que hoy te reconocen como el único y soberano Dios. Aleluya. Hoy celebramos, Señor, ese poder. Hoy celebramos esa posición que tenemos como hijos tuyos. Aleluya. Canto de redimidos, canto de perdonados, canto de arrepentidos, canto de aquellos que aman al Señor con todo su corazón. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, precioso Rey, precioso Jesús, te damos todo el reconocimiento. Todo el reconocimiento sean para ti, para el Cordero de Dios. Todas las coronas, Señor, puestas delante de ti en esta hora. Oh, gracias por esta mañana, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por dejarnos estar acompañados de hermanos y de hermanas. Estar acompañados, Señor, como un solo cuerpo en Cristo,
para poder cantar juntos, para leer tu palabra, para reflexionar en los dichos de tu boca. Señor, te damos gracias porque esa realidad del poder del Evangelio en nuestros corazones es tan grande y tan capaz de cambiar completamente nuestras vidas. Hoy, Señor, gracias te damos en esta hora. Todos puestos de acuerdo en el nombre de Jesús. Amén. Así oramos. ¿Cuántos agradecidos estamos en este lugar? Démosle un fuerte aplauso al Señor. Celebramos una vez más su victoria. A todos y aquellos que también están conectados a través del internet, celebramos juntos a ustedes la victoria del Señor. Nos sentimos muy contentos de poder hacerlo en esta ocasión. Así que quiero pedirte que tomes tu lugar, que te pongas cómodo después de adorar al Señor a través de la música, que también nos hace sentir a nosotros y saber que tenemos un instrumento, la voz, nuestra garganta, para poder también entonarle cánticos al Señor y saber que Él se siente tan agradecido. Vamos ahora a prepararnos para escuchar lo que Dios tiene preparado a través del consejo de las Escrituras. Pero antes de hacerlo, me gustaría que le diéramos la bienvenida a Xiomara Flores, que hoy está aquí en medio nuestro. Nos gustaría saber dónde está Xiomara. A ver, por acá está Xiomara. Pues miren, los que estamos por ahí cerca y toda la iglesia, le decimos a Xiomara, sea bienvenida a este lugar. Amén. Que Dios bendiga grandemente su vida y que hoy sea un momento especial para usted. Amén. Y también sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta su casa, a esta nuestra casa, la casa que el Señor nos ha dado para poder congregarnos y para poder crecer y poder caminar juntos. Amén. Qué bueno es Dios por el Evangelio. ¿Cuántos se agradecen al Señor por esto? Amén. ¿Cuántos le agradecen al Señor por el Evangelio? Es algo precioso que Dios nos ha dado. Amén. Algo maravilloso que nuestro Dios nos ha dado. Y voy a hablar sobre un tema que considero muy, pero muy importante. Y es básicamente hablar de nuestra posición ante nuestro Señor. Vamos a hablar de que se basa esta posición en la justicia de otro. Amén. Vamos a hablar entonces, tu posición ante tu Señor se basa en la justicia de otro. ¿Cuántos se alegran por esto? Miren, y he comenzado a predicar y desde que estaba dándole vueltas al tema del mensaje, a mí me bendice tremendamente esta porción que hemos utilizado para titular este mensaje. Me encanta esto porque la posición que usted y yo tenemos en Cristo, ¿cuántos saben dónde están en Cristo Jesús en este momento? Comencemos por ahí. ¿Cuántos saben que delante de su Señor usted está en un lugar muy importante? Amén. ¿Cuántos lo sabemos? ¿Cuántos entienden realmente? Yo creo que esta pregunta se la podemos hacer a un hijo y decirle, ¿cuál es tu posición en tu hogar? Y el hijo dirá, bueno, mi posición en mi casa, bueno, yo soy el primogénito y yo puedo entrar, salir, coger, hacer, etcétera y etcétera, lo que yo considere en mi familia, en mi casa. Y tiene esa libertad para poder desenvolverse. Y tiene esa facilidad para poder caminar sin temores, caminar sin represalias, caminar no prisionado quizás por normas o por conductas que deben de ser impuestas para que pueda agradar al padre o a la madre. Pues de igual forma, usted y yo somos hijos de Dios que sabemos cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. La palabra nos declara que estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y mira, cuando hablo acerca de esto, me llama a mí mucho la atención y es que mi posición en el Señor está basada no en la justicia de mi hermano que tengo al lado. Mi posición en Cristo no está basada en el líder que me preside o en el pastor que me pastorea o en el maestro que me enseña. Mi posición en Cristo y el lugar de preeminencia que yo tengo en el Señor, en el reino de Dios,
Está basado, diga conmigo, y si usted lo puede gritar, diga, está basado en la justicia de otro. Su nombre, ¿se lo digo? Cristo Jesús. Amén. Yo creo que podemos ver al Señor. Y yo creo que podemos aplaudirle. No lo haga porque no le estoy llevando a que haga eso. Pero yo creo que podemos aplaudirle. Podemos agradecerle. Podemos doblegarnos delante de su presencia. Podemos humillarnos delante de sus pies. Yo creo que con solo lo que estamos mencionando en este momento, en saber que mi postura en el reino de los cielos está basada en la justicia de Dios, no en mi propia justicia, señores, eso es digno de celebrarlo grandemente. Pues de esto es lo que quiero que hablemos en esta ocasión. Porque yo quiero decirte algo. Muchas veces sabemos que como cristianos estamos en una postura muy especial en el reino de Dios. Pero también sabemos que como cristianos continuamente estamos equivocándonos, estamos errando, estamos entrando en desobediencia muchas veces delante de nuestro Dios. Y por esta razón yo quiero aprovechar este momento para decirte algo. Y es, necesitamos hoy en día valorar nuestra conexión entre mi imagen privada y mi imagen o mi vida pública. Amén. Necesitamos, diga conmigo, trabajar en esa conexión, en lo que es mi vida privada y lo que es mi vida pública o mi vida de ministerio o mi vida de servicio. Porque creo que estamos convencidos de que muchas veces este tipo de vidas en nosotros no están vinculadas. ¿Sabe qué pude leer hace un momento? Pude leer de un pastor predicándole a pastores. Y este pastor decía, quiero hablarles a pastores y quiero hablarles con todo mi corazón, porque lo que quiero enseñarles, y yo mismo lo he aprendido, es lo siguiente. Vamos a hablar a nivel pastoral para que usted vea que lo que expresamos aquí no es solamente para las ovejas, no solamente es para la asamblea, no solamente es para la iglesia en general, sino que para todos. Y este pastor está diciendo, yo necesito que ustedes, pastores, conecten su vida personal. ¿Por qué? Porque había un pastor que era un pastor iracundo, pero iracundo. La ira le fluía. En casa eran los gritos, en casa los hijos experimentaban el temor, en casa la ira de este hombre se manifestaba de tal forma que todo debía de ser programado, cada movimiento. Y entonces este pastor dice, y él cuando lo dice, voy a contarles mi propia experiencia. Entonces, cuando es un pastor hablándole a otros pastores, comienza con este acontecimiento y dice, yo era un hombre muy iracundo. ¿Y sabes qué es lo que yo experimentaba y lo que quiero enseñarles a ustedes? Es que en la iglesia a mí se me demandaba ser un pastor misericordioso. En la iglesia a mí se me demandaba ser un pastor amigable. ¿Me está entendiendo lo de la conexión? ¿Y cómo es posible que alguien que está soltando ira en casa por la mañana o en su semana o en su vida personal, cotidiana, cómo es posible que ese montón de ira, que la familia lo nota, que los cercanos lo notan, cómo es posible que luego en el servicio del ministerio empiece a mostrar tanta humildad? Yo creo que algunos, si vieran a un pastor con estas características, Dios mío, dirían, qué tremendo, ¿no? Pero, ¿qué te parece si valoramos entonces esta falta de conexión entre nuestra imagen privada y nuestra vida pública o nuestra vida de servicio? Porque esto afecta no solamente a la iglesia, sino que también afecta a los que somos servidores en la casa del Señor. Y es interesante de que
cada uno de manera personal, amados hermanos, entremos en razón y valoremos realmente este tipo de conexiones. Amén. Porque ¿de qué sirve engañar a la iglesia? ¿De qué sirve engañar a los demás? ¿De qué sirve engañarse inclusive a sí mismo si no podemos engañar a Dios? Entonces, lo mejor, hermanos, es que entendamos que esta conexión es muy importante, que la llevemos a cabo en nuestra vida privada y en nuestra vida pública. Ahora, para esto es muy importante, diga conmigo, desactivar tu abogado interno. ¿Quiénes tienen abogados contratados aquí? Uno puede decir, tengo una gestoría, tengo un bufete de abogados para que me defiendan afuera. Pero sabes que hay abogado interior que muchas veces es el que se encarga de defender tus pensamientos, tus posturas, tus interpretaciones, y me puedo llegar a atrever a decir hasta tu propia justicia. ¿Cuántos dicen amén? Ese abogado interno, ese abogado interior está aquí. Y muchas veces lo que tú piensas, lo que tú haces, lo que yo pienso o lo que yo hago, muchas veces está justificado no por la santa voluntad de la palabra de Dios, sino más bien está justificado por el abogado interno que nosotros llevamos dentro. Y que muchas veces afecta esa conexión que necesitamos con nuestro Dios. Amén. Así que es muy importante que desactivemos ese abogado y que seamos valientes para pedirle al Señor que nos revele lo que tenga que ser revelado a nuestras vidas. Hay que ser muy valientes para desactivar ese abogado interior y pedirle al Señor que nos dé la gracia para ocuparnos de las cosas que debemos de ocuparnos en nuestras propias vidas. Amén. Ahora yo pregunto, ¿cuántos tenemos deberes entonces aquí? ¿Sí? ¿Cuántos tenemos una lista? Amén. O sea, 2 que 3. Wow, Señor. No he comenzado todavía con la justificación y ya solo hay unos 2 o 3 justificados por aquí. Tenemos listas pendientes. Tenemos que trabajar continuamente en nuestra postura delante de Dios. No en base a lo que los demás quizás puedan estar demandándome. Porque si no empieza la conexión a trabajar, sino más bien en lo que personalmente yo sé que necesito presentarla delante del Señor para que mi vida sea cambiada y sea transformada. Amén. Solo Dios y uno puede saber realmente qué cosas necesitan atención en nuestras propias vidas. Por tal razón, mire, valoremos este tema y valoremos la justicia de Dios, porque es tan importante. Porque es el medio, es el recurso que Él utiliza para que nosotros podamos admitir los secretos más oscuros de nuestra propia vida. Amén. ¿Verdad que nadie anda contando sus secretos al vecino, al vecina, al pastor? No. Hay cosas tan oscuras en nuestras vidas que no las podemos contar a nadie, pero sí creo que podemos ponernos delante de pie, delante de un Dios santo y admitir aquellas cosas que están ahí en lo profundo del corazón y que necesitan ser tratadas delante de nuestro Dios. Qué bueno es saber que la posición que yo tengo como hijo de Dios está basada en la justicia de otro. Porque si no mis errores, porque si no mis fracasos, porque si no los secretos más oscuros de mi propia vida serían merecedores de muerte, serían merecedores de castigo. Porque nuestras propias obras, hermanos, son como trapos de inmundicia. Y por muy excelente que hagamos un trabajo, hermanos, siempre vamos a estar limitados delante de nuestro Dios. Por eso nuestra posición, nuestra justicia, diga conmigo, está basada en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y lo tenemos que celebrar. Y lo tenemos que valorar.
porque es un tesoro, es un regalo, es algo tan especial que el Señor nos ha regalado a nosotros. Entonces, mire qué interesante es saber que aún aquellos fracasos más profundos, aún aquellas equivocaciones más graves, podemos confesarlas delante de nuestro Dios y no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor. ¿Por qué? Porque la obra de Jesucristo no está para acusar a nadie, no está para señalar a nadie, sino al contrario, la obra del Señor está ¿para qué? Para dirigirse delante de nosotros cada día y atendernos con su gracia y con su misericordia. Entonces es importante que como cristianos, como creyentes, nosotros vivamos continuamente en una vida de arrepentimiento, día tras día, porque día tras día nos equivocamos, pero sabemos que día tras día el poder de la gracia, el poder del perdón, el poder de la justificación está disponible para cada uno de nosotros. Amén. Por tal razón, mire, hermano, no viva de los pecados de ayer, porque los de ayer ya fueron perdonados, sino más bien vivamos hoy diciéndole: Señor, mira, límpiame, purifícame, guarda mi caminar una vez más. Y entonces vivimos de continuo en el Señor. Así que con esto en mente, vamos a tocar en media hora que tenemos, o 40 minutos que tenemos de tiempo, un tema muy importante en la Escritura que está en el libro de Job, capítulo 25, versículo 4. Y es lo que la palabra dice. Si tenemos la versión Reina Valera, pues se la leo aquí. Dice la palabra: ¿cómo pues se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo será puro el que nace de mujer? Me quiero quedar con la parte A de esta lectura bíblica. ¿Cómo puede el hombre justificarse delante de Dios? Una pregunta que es muy importante. Una pregunta que exige respuestas claras y exige respuestas que tienen que satisfacer al corazón del hombre. Porque, ¿sabe? Cuando en el libro de Job se habla de esto, se habla de que es imposible que usted y yo podamos justificarnos delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Puede ser un buen hijo, puede ser muy bien portado, puedes hacer muy buenas obras, puedes considerarte, o tu abogado interior a lo mejor te puede decir que eres un buen chico, una buena chica, un buen hombre, una buena mujer. A lo mejor tu abogado interior te puede decir eres un buen hijo. Sí, porque el abogado interno sí que es muy buenísimo para aconsejar y para defendernos. Pero mira qué interesante es que las preguntas que el ser humano hoy en día suele hacerse más bien es no responder esta que hemos iniciado, sino que se pregunta: ¿cómo puede el hombre vivir mejor en medio de este mundo? Hoy nos preguntamos: ¿cómo podemos ser más saludables? ¿Qué tipo de dietas podemos tener? ¿Qué tipo de deportes podemos practicar? ¿Qué tipo de vida podemos llevar para hacer que esta vida sea más atractiva? Y podríamos inclusive preguntarnos: ¿cómo o qué debo lograr o qué debo de hacer para lograr el patrocinio de los hombres? ¿O qué debo de hacer para ser aceptado por los demás? Para que me vean como una persona con una alta reputación, para que me vean como una persona muy intelectual, para que me vean como una persona que tiene una posición dentro de la sociedad muy admirable. Pero sabes, muchas veces nos estamos haciendo estas preguntas, pero algo importante que debemos valorar es ¿por qué no descubrimos que somos pecadores? ¿Por qué no descubrimos que somos culpables delante de Dios? Y la pregunta debería de ser entonces: ¿cómo puedo justificarme delante del Señor? Amén. Y si lo pretendemos por nuestras propias fuerzas, diga conmigo: yo no podré justificarme delante de Dios.
Ya lo dijimos al principio en el tema del mensaje. Mi justificación, mi posición en el reino de Dios no depende de mí, sino depende de la justicia que se le aplicó al Hijo de Dios. Y por medio de esa justicia, entonces usted y yo somos justificados delante del Señor. Mire qué interesante es todo esto, porque hay algunas preguntas que podríamos responder en esta hora. Y la primera de ellas es: ¿necesitan justificarse todos los hombres por un igual? ¿Sabe? Dice la palabra en Romanos que todos estamos bajo el pecado. Dice la palabra en Romanos, en el versículo 19, que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. En el versículo 23, para los que toman nota, capítulo 3, verso 23, dice la palabra: todos hemos pecado y por ende estamos destituidos. Entonces, ¿será que nos podemos justificar delante de Dios con este escenario bíblico que nos está diciendo la palabra de que todos hemos pecado y entonces estamos destituidos, estamos separados, somos pecadores? Pero antes necesitamos aprender que somos pecadores. Amén. ¿Sabes? Hay unos pecadores que tomaron una decisión, tomamos una decisión, una responsabilidad, y fue la responsabilidad de aceptar a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor. Pero hay unos pecadores que todavía no han dado ese paso. ¿Por qué? Porque se consideran que quizás son muy justos, se consideran que son muy buenos, se consideran de que no necesitan entregarle su vida al Señor, o a lo mejor algunos pueden decir: no, un poco más adelante voy a tomar esta decisión y esta responsabilidad. Sabes, no estoy hablando de manera emotiva en este momento, sino más bien estoy hablando de manera racional. ¿Cuántos dicen amén conmigo esto? Esto es como decir 2 por 2 son 8. Perdón a los que están en internet, es que pienso que estoy aquí. Como aquí todo se queda, pero claro, ya salgo allá, seguro me van a hacer un meme por ahí. Hay cosas que son racionales, que son claras. Amén. Y uno debe de entender que uno está separado de Dios. Uno debe de entender, cuando no conoce a Jesucristo, que necesita el perdón de sus pecados. Por eso estoy hablando de 2 clases de pecadores: unos que aceptan a Jesús y otros que deciden vivir su vida tal cual y pensar que no necesitan nada más. Pero yo quiero decir en esta hora, para poder tener esa posición en Cristo Jesús, necesitamos entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Y esto es importante porque, mira, podemos valorar muchas cosas, y me voy a detener aquí. Me voy a detener aquí un momento. Y quiero mencionar algunos aspectos que creo que son importantes que los valoremos. ¿Cuántos sabemos en este lugar que no hay ni siquiera uno justo en este mundo? ¿Cuántos saben en este lugar que no hay nadie que entiende absolutamente nada y que tampoco quiere buscar a Dios? Ese es el pensamiento secular. Yo no necesito a Dios. ¿Para qué ir a una iglesia? ¿Para qué obedecer la Biblia? ¿Cuántos saben que todos se han alejado del Señor? ¿Cuántos saben que todos, antes de venir a Cristo, hemos sido malos? No, aquí solo buenos sabemos, ¿no? Sonríese un poco. Y si quiere se puede sonreír ahí como ¿Cuántos sabemos aquí en este momento que no hay nadie absolutamente que quiera hacer lo bueno? Yes, amén. Nos cuesta hacer lo bueno, ¿sí o no?
Y lo hacemos casi que a regañadientas. Y lo hacemos porque tenemos la etiqueta de cristianos. Sí que soy cristiano, ¿qué va a decir la gente? ¿Sí? Y claro, estamos en el primer punto. Creo que no vamos a llegar al final, Saori. Así que seguimos un momento. ¿Cuántos sabemos en este momento que hay gente que solo dice cosas malas? Amén. Necesito que me acompañe porque si no me parece que le estoy predicando, estoy solo aquí en la iglesia. Solo diciendo cosas malas. Agrego algo más. ¿Cuántos saben que hay personas que solo saben decir mentiras? Amén. Yo no sé si tú has bregado, mira, yo no sé si lo has bregado o no, pero este pecado de la mentira es tan fastidioso y muchas veces lo hemos hecho parte de nuestro caminar diario. Probablemente la mentira la hemos visto como algo piadoso. Mentirita corta. Pero sabes, como hijos de Dios, diga conmigo, debemos detestar la mentira. No hay nada más impuro que utilizar una herramienta como esta para engañar al prójimo. Y lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Puedes analizar los imperios, puedes analizar los deportes, puedes analizar la política, puedes analizar absolutamente muchas cosas. Y te vas a dar cuenta que la mentira ha sido tan relevante en muchas de las decisiones importantes que se deben de tomar. Y me detengo un momento en esto porque creo que como cristianos, no es que diga que lo anterior está correcto, no, pero sí me detengo en esto porque hay mucha gente dentro de la iglesia que es tan fácil de mentir y de mentir y de sostener las mentiras. ¿Sabes? Se hace tanto daño con estas palabras que viene siendo el daño como la mordedura o la picadura de una serpiente con su veneno. Y que el inocente o la inocente es atrapado y es seducido por este tipo de pecado. Entonces, estamos aquí, nuestra posición en el Señor, ¿podemos nosotros ser justos delante de Dios? ¿Verdad que no? No, pastor, pero es que yo voy a la iglesia y usted no sabe. Yo soy buena persona. Es que si eres bueno, a lo mejor estás abusando de tu propia justicia. Y con solo abusar de tu propia justicia, ya te estás equivocando delante del Señor. Porque el Señor te está viendo muy chulo. Te está viendo muy orgulloso. Te está viendo muy, qué intelectual que eres, ¿no? Qué bien que eres. Señores, hay personas que hablan con amargura. ¿Cuántos decimos amén? Aquí casi no, gloria al Señor. ¿Cuánta gente maldice a los demás? Y es que la gente piensa que maldecir es te maldigo y esto y lo otro. No, diga maldecir. O sea, es mal hablar. O sea, no es que te maldigo y te secas. No. Cuando hablas de otra persona, le estás maldiciendo. Estás mal expresándote en el lenguaje. Estás confesando con tus palabras que no son de bien. Por eso el Señor nos dice a nosotros que no debemos de maldecir, sino que casi no se escucha, aquí solo hay unos cuantos justificados. Tenemos que bendecir. La cultura cristiana de esta iglesia tiene que estar basada en hablar bien.
Diga conmigo, voy a hablar bien de mi vecino, voy a hablar bien de mi prójimo, voy a hablar bien de la persona que está a mi alrededor, voy a hablar bien de mi ciudad, voy a hablar bien de todo. Porque no nos ha llamado el Señor para que aquí hagamos una cueva de gente que se pasa hablando continuamente mal. El mensaje de Jesucristo es un mensaje de amor, es un mensaje de relaciones saludables interpersonalmente. Amén. ¿Cuántos saben de que hay personas que fácilmente se enojan? Es que no, todavía no sé. Bueno, Señor, ¿cuántos saben que hay personas que fácilmente se enojan? Son como una chinche. No se les puede ver, no se les puede decir nada, no se les puede tocar. Es más, no se puede equivocar delante de ellos, porque la ira, como dijo aquel pastor, brota. Amén. A donde quiera que van, todo lo destruyen. ¿Conocen personas de este tipo? ¿Conocen personas que no saben vivir en paz? Amén. ¿Conocen personas que no respetan a Dios? Seguro que podemos haciendo la lista mucho más larga. Y todo esto está aquí en Romanos capítulo 3, si lo quieres estudiar en casa. Amén. El resultado de todo lo que hemos hablado en estos versículos del 10 hasta el 18 del capítulo 3 de Romanos, esto básicamente implica de que toda alma, de que toda persona, inclusive todo creyente, estamos faltos delante de Dios. Estamos limitados delante de Dios. No podemos estar en un lugar en eminencia delante del Señor por nuestras propias fuerzas. Vuelvo y reitero, porque estoy hablando de querer estar justificado delante de Dios por nuestros propios medios. Dije al principio, nosotros tenemos una posición especial porque se basa todo ello en la justicia de otro, no en la justicia tuya, ni mía, sino en la justicia de Jesús. Amén. Todos, por tal razón, diga conmigo, necesitamos de ser justificados. ¿Cuántos se alegran ahora? Wow, pastor, qué bueno que ya pasó la tormenta. Qué bueno que ya pasó el dolor de cabeza. Qué bueno es saber entonces que todos necesitamos una justificación por igual, porque todos hemos estado destituidos de la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué no definimos entonces un momento? Y voy a avanzar aquí y me perdonan, creo que no voy a finalizar con todo el mensaje, pero sí vamos a hablar unos 2 o 3 puntos y nos quedamos aquí en el punto número 2. Definimos entonces qué es ser justificado. Podemos entonces valorar esta experiencia de la justificación. Mire, ser justificado significa ser perdonado. Amén. ¿Cuántos alguna vez se equivocaron cuando eran niños? ¿Y cuántos en algún momento cuando eran pequeños fueron justificados o fueron perdonados de alguna travesura que hicieron? ¿Algunos? ¿Cómo se sintieron? Uno decía, wow, de la que me salvé. ¿Sí? ¿Puede decir conmigo usted entonces que ser justificado significa ser perdonado? Ser justificado significa ser librado de la ira, porque al estar en pecado y al no recibir a Jesús, entonces la ira de Dios estaba ya lista para ser manifestada a los hombres. Pero por medio de la justificación, entonces hemos sido nosotros liberados de la ira venidera. Y me gusta muchísimo también definir esto, porque ser justificado significa experimentar una felicidad
que solo aquellos que aceptan al Señor pueden contemplar. Y esto significa de que hemos sido contados como justos delante de nuestro Dios. Guarde bien esta definición. Cuando la justificación opera en la vida de una persona, en ese momento usted y todo cristiano es contado como una persona justa delante del Señor. Es una persona que empieza a experimentar la paz. Es una persona que empieza a gozarse en la esperanza de poder disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Eso es ser justificado. Alegrarse, el ser perdonado, el ser libre de la ira venidera. Y me encanta muchísimo esto, y te lo voy a leer en Romanos capítulo 5, versículo 5, que dice la palabra: y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios, y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso no estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Sabe? Me encanta saber esto, que en mi corazón ha sido derramado el amor de Dios. Y ese amor de Dios debe de manifestarse. Y ese amor de Dios debe de cambiar completamente el escenario de la vida privada y de la vida pública de la iglesia. Sabes, en la antigüedad, la iglesia primitiva, los comienzos del cristianismo, una de las características que se notaba en aquellos seguidores de Jesús es que eran personas que se amaban muchísimo. Y realmente el amor era como un testimonio público de su fe en Jesucristo. ¿Sabes qué bueno es ser reconocido en la sociedad como una iglesia donde se practica el amor? ¿Cuántos dicen conmigo amén? ¿Sabes cuántos queremos trabajar para que el amor de Cristo se manifieste en esta congregación? Porque sabes, no podemos nosotros tener una descripción allá afuera de una iglesia que no practica el amor. Debemos de ser conocidos por lo bueno. Pero muchas veces se suele, como decimos, como leímos anteriormente, se suele hablar mal de la iglesia, se suele mentir sobre la iglesia, se suele mentir sobre todo lo que se hace dentro de la congregación, y la imagen pública de la iglesia, de la congregación en general, de todos nosotros, porque la gente llega a pensar que cuando se habla mal de la iglesia, están hablando mal del pastor. Yo quiero decirte algo, cuando se habla mal de la iglesia, no solo hablan mal del pastor, di conmigo, hablan mal de mí también. Porque tú eres la iglesia del Señor. Amén. Una cosa es la infraestructura donde estamos, pero como el cuerpo de Cristo no podemos mordernos, no podemos dañarnos, sino que mire al vecino que tiene a su lado y dígale: tú eres la iglesia del Señor. Y yo te amo, y yo te valoro, y yo te respeto, y yo te voy a cuidar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero ir preparando ya el cierre de este mensaje. Es muy amplio, pero lo voy a hacer en varias partes. Solamente defino el tercer aspecto y nos quedamos aquí, ¿vale? ¿A quién justifica a Dios? Punto número 3. ¿A quién justifica a Dios? ¿Sabe? Algunos pueden llegar a pensar que Dios solamente justifica a los buenos, a los piadosos. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Dice la palabra totalmente algo diferente a lo que la gente puede llegar a pensar. Romanos capítulo 4, versículo 5. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo. Porque Dios toma en cuenta
su confianza en Él. Lo voy a volver a repetir. ¿A quién justifica Dios? ¿A los buenos? ¿A los que se creen mejor que los demás? ¿A los que tienen una excelente educación? ¿A los que están en estratos de la sociedad muy importantes? Porque muchas veces podemos pensar que solo los que están bien posicionados en la vida son los que merecen el favor de Dios. Pero dice aquí la palabra, Dios declara inocente al pecador o al impío. ¿Y por qué lo hace? Dice, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo. No hemos trabajado en lo absoluto para merecer la justicia de Dios. Porque Dios le toma en cuenta ¿el qué? Su confianza en Él. Entonces, una persona que ha sido un pecador y tiene la confianza en el Señor, en pocas palabras, tiene la fe en Jesucristo, aunque es un pecador, pero tiene la confianza en Jesús, automáticamente entonces es justificado. No porque sea bueno, no porque sea mejor, sino más bien como consecuencia de poner su mirada en Jesucristo. Eso es lo que le faculta, ¿para qué? Para estar en una posición especial en el reino de Dios. Amén. Entonces, tú y yo podemos valorar ahora el poder de la salvación, el poder de la gracia, el poder de rescatarnos del pecado, sacarnos de esa condición que nos llevaba a la muerte, y ahora podemos decir, ahora he sido justificado. Más adelante la palabra del Señor lo declara de una manera diferente. Jesús vino a salvar a los pecadores. Más adelante la palabra dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no vino a llamar a los justos, sino más bien ¿a quiénes? A pecadores, para que nos arrepintamos. Entonces, es muy importante que como hombres, como personas, hombres y mujeres, si no hemos confiado, si no hemos puesto nuestra fe en el Señor, si no le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador personal, es muy importante que nos demos cuenta que hay un favor de Dios que está disponible para todos. Todos aquellos que muchas veces no han tenido en cuenta el tomar a Dios en sus propias vidas, ahora el Señor está diciendo, si crees en mí, si me confiesas como tu Señor y como tu Salvador personal, entonces yo te voy a justificar. Bendito sea el Señor. ¿Sabes? La justificación es para nosotros la entrada al favor de Dios. La justificación es para nosotros el derecho a la vida eterna. La justificación es algo que tiene lugar fuera de nosotros. Y esto aprendámoslo, iglesia. Porque no vamos a hacer una iglesia basada en que debo de hacer esto o lo otro y tener un cuestionario por responder para poder decir, ahora sí soy salvo por el Señor. No. Lo único que el Señor está diciendo, la justificación me pertenece a mí. El que justifica soy yo. Lo único que tienes que hacer es entrar en arrepentimiento y aceptar a Jesucristo. Porque la justificación, diga conmigo, le pertenece a Dios. Él es el que justifica. Amén. De momento no voy a tomar la cita que se habla en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la gente tendrían que contarle sus pecados, sus faltas en la propiciación para luego llevarlo a la experiencia de la expiación del pecado. Pero ¿sabes qué es lo nuevo ahora? Es que
nuestros pecados han sido contados por el Señor y por medio de Jesucristo nuestros pecados han sido expiados a la voluntad de Dios, porque usted y yo estamos en una posición estupenda, no por nuestros méritos, sino por la justicia de Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Se lo merece, se lo merece. Es nuestro representante. Es donde debe de estar puesta nuestra mirada siempre. Por eso, como iglesia, hermanos, cada vez que vengamos aquí y celebremos y hagamos muchas cosas para servir el reino de Dios, hagámoslo pensando: wow, Señor, yo no merecía nada, pero qué bueno es que tu misericordia se ha derramado sobre mi vida. Qué bueno, Señor, que yo andaba en mis delitos, en mis pecados, en mis interpretaciones, en mis maneras de ver la vida, etcétera. Pero qué bueno que ahora, Señor, por tu gracia y por tu favor, hoy puedo sentirme libre. Porque la justificación lo que hace es librarnos de la condenación del pecado. ¿Cuántos libres hay aquí en el Señor? Amén. Celebramos la victoria en el Señor. La justificación es un acto que se efectúa, diga conmigo, de una vez y por todas. Wow, esto es fuerte. Amén. La justicia de Dios operando en nosotros se manifestó una vez y para siempre. Esto no es como la madurez espiritual. La madurez espiritual es algo progresivo, ¿sí? La madurez espiritual es algo que va avanzando con el tiempo. A medida que vamos creciendo, caminando en el Señor, la madurez espiritual se tiene que ir reflejando en nosotros. Vamos a empezar a vivir bajo el poder de los dones. Vamos a empezar a producir frutos, los frutos del Espíritu Santo. Pero poco a poco vamos caminando en la vida y poco a poco van quedando cosas. Eso es madurez espiritual. Pero la justificación, en el momento en el cual tú veniste y te postraste delante del Señor y le dijiste: Señor, yo soy un pecador y me arrepiento ahora mismo. Ahí el Señor contó todos los pecados que tenías, los cogió, los mete a lo profundo de la mar, y ahora viene y no solamente cuenta tus pecados, sino que te da la vida eterna en Jesucristo. Amén. El pecador justificado queda unido a Cristo para siempre. San Juan 5:24, para los que están anotando. Diga conmigo: soy justificado y estoy unido a Cristo para siempre. Amén. Para siempre. Celébralo. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia ha estado viviendo momentos en que parece que todo el tiempo tiene que estar en el infierno. ¿Sí o no? La iglesia a nivel mundial está dando un cambio. Y ese cambio es el cambio de valorar el poder de la gracia y valorar el poder de la acusación. Porque, hermanos, cuando uno conoce que necesita de la gracia de Dios, entonces uno en ese proceso de madurez espiritual cada vez más va siendo un hijo obediente. El que robaba, dice la palabra, ya no robe más. El que miente, diga conmigo, el que miente, no nos vamos de aquí si no lo decimos. El que miente ya no miente más. Amén. Amén. Lo celebramos juntos. Que Dios traiga limpieza a esta casa. Somos hijos de la luz, no de la oscuridad. Aunque las paredes estén vestidas de negro, no significa que usted está en la oscuridad. Usted vive en la luz y es un hijo de la luz, un hijo del reino de Dios, un hijo que ha sido llamado por el poder de la gracia del Señor en la cruz del Calvario. Aleluya. Iglesia,
Celebremos la justificación porque es algo que Dios hace y es algo que cada pecador está con los brazos abiertos para decir: Señor, yo recibo ese regalo. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios por darnos un lugar, por darnos una posición en el reino. No que seamos mejores que aquellos que no han aceptado a Jesucristo, porque eso también tenemos que sacarlo de nuestra mente. Amén. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Hay mucha gente que está perdida sin Cristo, que no tiene rumbo, que no tiene dirección, pero a ellos también el Señor les ama. Y el Señor les ama y nosotros también tenemos que amarles. Amén. Vamos a orar y vamos a creer para que Dios traiga libertad a todos aquellos que han andado en tinieblas, aquellos que no han reconocido a Jesús, aquellos que han tenido miedo de tomar una decisión tan importante como es la decisión de entregarle su vida a Cristo. Hoy, en el nombre de Jesús, vamos entonces en este momento a ponernos de pie y vamos a cerrar este tiempo y vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Oh, bendito Dios, te damos gracias. Sabes, ahí en tu lugar empieza a decirle: Señor, yo te doy gracias porque me has hecho justo. Empieza a vivir en ese escenario en el cual Dios te ha puesto. Te ha liberado a ti y a mí y nos ha dado vida eterna, vida en abundancia. Estábamos perdidos, estábamos separados, pero qué bueno es que su gracia y su favor fue capaz de acercarnos por medio de la fe en Jesucristo al trono de su gracia y poder encontrar el oportuno socorro para nuestras almas. Mientras tú estás orando, mientras tú le das gracias al Señor por la obra que Dios ha hecho en tu vida, por la obra que Dios está haciendo en tu vida, quiero pedirte que también ores por aquellos que a lo mejor puedan tener dudas en sus corazones, por aquellos que a lo mejor puedan pensar que el caminar en Cristo es una experiencia horrible, es una experiencia dolorosa. Oramos en esta hora para que el poder de la salvación del Señor llegue a esta casa. Oramos en el nombre de Jesús para que todo tipo de incredulidad que impide que hombres y mujeres sean declarados justos delante del trono de Dios, ahora mismo todo eso, Señor, de incredulidad salga de este lugar, salga de las mentes, salga de los corazones. Oh, aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús declaramos vida, declaramos salvación, declaramos libertad, Señor, en este lugar. Bendito Dios, aleluya. Oh, precioso Señor, yo quiero atreverme en esta hora a hacer un llamado. Si el Señor ha hablado a tu corazón, si el Señor ha tocado tu mente y todo tu ser ha sido tocado en esta hora, yo quiero pedirte que tomes la mejor decisión que puede tomar una persona en esta vida. Y es la decisión de entregarle su vida a Jesucristo. Y queremos ayudarte para que en este momento tú puedas decir y repetir esta oración. Mientras la iglesia sigue orando, vamos a orar por salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, he escuchado tu palabra. He entendido que tú eres el único que puede justificar mi vida, el único que puede sacarme de la esclavitud y traerme a la luz. Eres el único que eres capaz de cambiar mi vida espiritual. Señor, en esta hora pido que me perdones por todos mis errores, por todos mis fracasos, por todos mis pecados, Señor.
aquellos que he cometido de manera consciente, aquellos que de manera inconsciente también he cometido. Hoy vengo delante de ti en arrepentimiento y te pido perdón. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido en esta hora, Señor, que todos mis pecados sean lanzados a lo más profundo de la mar, ahí donde no son accesibles. Oh Señor, hoy te acepto, hoy te recibo, hoy le doy la espalda, Señor, a todo aquello que no trae ningún tipo de bien sobre mi vida. Lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos orando, seguimos orando. Si alguien ha repetido esta oración, quiero pedirte que ahí donde estás, levantes tu mano al cielo, así en alto, y digas: yo he orado de esta forma. Levanta tus manos, levanta tu mano al cielo. Esto es entre tú y Dios. Señal de reconocimiento. Gloria al Señor por las manos que están levantadas. Solo los que han aceptado a Jesús, levanten sus manos al cielo. Solo los que se han reconciliado con el Señor, levanten sus manos al cielo. Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Padre, te damos gracias por las vidas, por las personas, Señor, que en esta hora levantan sus manos delante de ti en reconocimiento de poder, Señor, ser llamados hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Oh Padre, te doy gracias. Aleluya. Ahora quiero pedirles, hermanos, que en un acto de fe y de reconocimiento, mientras la iglesia sigue orando, sigan orando, yo sigo llamándoles para que se vengan aquí al frente. Quiero orar por ustedes. Vénganse sin dudarlo. Vénganse aquí al frente y voy a orar por ustedes. Voy a pedirle al Señor que les guarde en su caminar diario. En el nombre de Jesús, los que han aceptado, los que se han reconciliado, vénganse aquí al frente, no se queden, no tengan vergüenza, no tengan temor. Lo más importante no es lo que la gente piense, sino lo que Dios está haciendo en sus vidas. En el nombre de Jesús, la iglesia sigue orando. Yo sigo llamando a aquellos que vienen hoy al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido. Oramos en este momento, bendito Dios, para que tu favor y tu gracia siga manifestándose en medio de cada uno de nuestros hermanos. Una última vez, un último llamado. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida al Señor? Que venga ahora mismo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Padre, iglesia, extiende tus manos hacia aquí al frente. Padre, en el nombre de Jesús. En este momento yo presento la vida de mis hermanos, Señor, delante de ti. Te doy gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes en sus casas, sus familias, con sus hijos. En este momento, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que les guardes y que les libres, Señor, de todas las corrientes del pecado. Que les libres, Señor, de todas aquellas cosas que muchas veces quieren separarlos, Señor, de tu gracia y de tu favor. En el nombre de Jesús, hoy declaro que mis hermanos están reconciliados contigo nuevamente. Declaro en el nombre de Jesús que tu gracia y tu favor, Señor, seguirán todos los días de sus vidas. Oh, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, damos gloria y honra al Señor. Celebramos la victoria del Señor. Les decimos, hermanos, que les amamos muchísimo. Que sigan creyendo en el Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya. Dámosle gracias al Padre en esta hora. Oh, Dios es bueno. Dios es fiel. Bueno, hermanos, ha llegado el momento ya de cerrar este tiempo. Y lo vamos a hacer como lo hicimos al principio, dándole gracias a nuestro Dios. Amén. Que Dios nos lleve en paz a nuestros hogares, que podamos mantener esta bendición del Señor en nuestros corazones, que su palabra continuamente esté dando frutos en abundancia en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras familias. Así que démosle gracias juntos. Digámosle: Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por permitirnos expresar nuestra fe de una manera pública.
Gracias, Señor, por permitirnos expresar nuestra alabanza a través de la música, por expresar, Señor, nuestra gratitud a través de la enseñanza de la Biblia, tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada familia que está aquí representada, por cada hombre y mujer, por cada uno de sus hijos. Te damos gracias, Señor, por sus trabajos. Te damos gracias, Señor, por sus negocios. Te damos gracias, Señor, por la obra que tú estás llevando a cabo, Señor, en nuestras vidas continuamente. Hoy, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, de manera pública adorarte como tú nos lo pides. En el nombre de Jesús, llévanos en paz y en bien a nuestros hogares. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Vamos a hacer algo más, y es que vamos a salir de una manera ordenada, ¿vale? Tenemos las puertas abiertas por tema de ventilación y todo, pero vamos a empezar a salir, si quieren, de aquí de mi derecha.